Bienvenidos a Matedumat. Este video corresponde a la conferencia plenaria de la temática 2, experiencias didácticas probadas en el aula de matemáticas, del primer encuentro virtual, la investigación y el aula de matemáticas. En esta ocasión, escucharemos a la candidata doctora Seidy Margarita Barraza García, estudiante de doctorado del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional, en México. La maestra Seidy Barraza es originaria de Tijuana, Baja California, México. Realizó sus estudios de licenciatura en Matemática Aplicada en la Universidad Autónoma de Baja California. Cursó la maestría en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa en la Universidad de Sonora, en México. Sus líneas de investigación se enfocan en talento y creatividad matemática, formación de profesores y uso de tecnología en la enseñanza de las matemáticas. Se ha desempeñado como profesora a nivel superior en la Universidad Panamericana, ITESO, la Universidad de Baja California y la Universidad de Aguascalientes. Como directora del Departamento de Ciencias Básicas en la Universidad Autónoma de Guadalajara, como coordinadora en el Programa de Ciencias y Matemáticas en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora, y ha sido coordinadora de desarrollo matemático en los 3 niveles de la educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Ha trabajado como profesora en nivel primaria y secundaria con alumnos matemáticamente talentosos. Además, tiene amplia experiencia en el diseño e implementación de programas de formación continua dirigidos hacia profesores de matemáticas del nivel básico. Ha participado en diversos proyectos de diseño curricular y proyectos de diseño de materiales didácticos como Creactívate, un proyecto para alumnos con discapacidad visual. Es autora de capítulos de libro, artículos y publicaciones en extenso. Ha presentado ponencias en eventos académicos de carácter nacional e internacional sobre el talento matemático y el uso de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas. La maestra Barraza participará en este primer encuentro virtual con la conferencia La importancia del contexto institucional durante experiencias didácticas basadas en la investigación. Agradecemos a la candidata doctora Seidy Barraza por aceptar esta invitación y les comentamos que si están viendo este video al momento de su estreno, pueden interactuar con la conferencista durante el tiempo que este dure, a través del chat en vivo de YouTube, y que al finalizar la exposición dejaremos también 5 minutos de preguntas en este mismo espacio. Si están viendo esta conferencia posterior a su estreno, pueden dejar dudas y aportaciones en la sección de comentarios que está en la parte de abajo. Hola a todos, mi nombre es Seidy Barraza y antes de comenzar esta conferencia quiero agradecerle al equipo de Matedumat por invitarme a este espacio de reflexión que es de interés para todos los que somos profesores de matemáticas, para los investigadores y el público en general que esté interesado en este tema de educación matemática. En esta conferencia voy a hablarles sobre la importancia del contexto institucional en experiencias didácticas basadas en la investigación. Y en este caso no me quiero referir a investigaciones que realizamos nosotros mismos, aunque pudiera ser así, sino principalmente me voy a enfocar en investigaciones que vemos en la literatura o estudios que vemos en la literatura, en conferencias, etcétera, y que las traemos a nuestra práctica docente. Quise abordar este tema porque considero que en muchas ocasiones en educación matemática nos centramos mucho en el diseño didáctico, es decir, las actividades que vayas a realizar con los estudiantes, nos centramos en la metodología de trabajo, nos centramos en las características de nuestros estudiantes, pero a veces olvidamos el contexto institucional en el que nos encontramos. Por contexto institucional me refiero a todos los elementos que hacen una institución y específicamente una institución educativa como profesores, alumnos, ambiente estudiantil, reglas escritas o no escritas, planes y programas que tenemos que seguir, es decir, todo lo que nos rige en ese momento en donde nosotros impartimos clases. Y por experiencias didácticas me voy a referir a la puesta en escena de secuencias, de diseños didácticos o como ustedes los quieran llamar, pero que fueron probados previamente en investigaciones o que hay un fundamento teórico sólido que los respalda. Y bueno, el primer contexto institucional se sitúa en una universidad privada en donde todos los estudiantes tenían acceso a una computadora con software y específicamente Excel, porque es de lo que yo les voy a hablar, Excel de la última versión. En este contexto me invitaron a dar una clase de estadística, pero me especificaron que los estudiantes tenían muy poco conocimiento matemático, incluyendo desde multiplicaciones y todo lo demás. Lo único que me dijeron fue, la meta aquí
es que los estudiantes puedan hacer pruebas de hipótesis. Todos los demás puedes hacerlo como tú gustes, pero necesitamos que esto es lo que logren hacer los estudiantes. Con uso de tecnología, sin uso, tampoco nos interesa. Eso es lo que necesitan hacer. Y yo, ok, muy bien. Entonces comencé mis clases, me di cuenta de que en efecto había un fuerte rechazo ante la matemática. Los estudiantes parecían traer una bandera: aquí no sabemos nada de matemáticas. Desde multiplicaciones simples de, no sé, 5 por 6 lo tenían que hacer en calculadora. Y yo tenía dos opciones: o irme por la parte tradicional de la matemática, que es, bueno, vámonos desde las fracciones, porque yo quiero que sepa sacar porcentajes con un algoritmo, o que lo sepa sacar mentalmente, porque me interesa mucho para las tablas de frecuencia relativa. Me podía ir por esa parte, que me iba a llevar mucho tiempo, y yo no tenía tanto tiempo con esos estudiantes, o podía ir a ver qué decían las investigaciones sobre esto. Y resulta que encontré muchísimas investigaciones que hablan sobre la estadística para los no matemáticos, o la estadística que se refiere para las carreras que no son afines a la matemática. Y entonces me centré en la parte de ciencias del comportamiento, porque las carreras eran de psicología, psicopedagogía, pedagogía, etcétera. Y empecé a ver cómo utilizaban así 100% la tecnología en todo momento. Es decir, para poder desprenderse de la parte algorítmica y poder centrarse en las pruebas de hipótesis, lo que hacían estas investigaciones es centrarse en la parte tecnológica. Y entonces decidí irme por ese camino. Afortunadamente, como les mencioné, en este contexto no había prácticamente límite de la tecnología. O sea, lo que les pidiera lo iban a poder tener al alcance. Y entonces lo que hice fue eso: tomar libros, tomar artículos que centraran las actividades en utilizar herramientas tecnológicas y encaminándonos hacia la resolución de problemas estadísticos en la vida real. Digamos que esto funcionó bien de cierta manera, porque al final logré la meta del curso, que era lograr hacer pruebas de hipótesis. Y sin embargo, yo tenía muy en cuenta que el fundamento matemático de por qué a veces las cosas se hacían de una manera o de otra no era tan sólido. En este contexto, las investigaciones a mí me ayudaron muchísimo para poder guiarme y decir, ok, esto está probado. Y afortunadamente muchas de esas experiencias y actividades que yo retomé de la literatura las pude llevar prácticamente uno a uno. Es decir, no necesité muchísimas modificaciones, solamente lo que hice fue ponerles el problema principal, que en este caso iban a ser cuestiones educativas, y de ahí me fui llevando todas las actividades. Y otra cosa súper importante del contexto que no dije al inicio es que en no había materias más adelante de matemáticas. Es decir, mi materia era la única de toda la carrera en donde los estudiantes iban a tener una experiencia tanto estadística como matemática. Entonces, de cierta manera, no tenía que preocuparme por esta secuencia que a veces nos preocupa mucho de: tengo cálculo 1, sigue cálculo 2 y debo de llegar hasta aquí. Pues no, yo en este caso tenía mucha libertad de decir hasta aquí voy a llegar. El segundo contexto del que les voy a hablar es un contexto más rígido que el anterior. Es el contexto, yo creo que más o menos donde todos nos encontramos como profesores de matemáticas, en donde te dan un plan de estudios, un programa, objetivos fijos, todo fijo. Y en mi caso también me dieron el calendario para que yo lograra abarcar todo el temario. En este caso es un grupo de estudiantes del polo opuesto al anterior, es decir, estudiantes muy cercanos a la matemática. Eran en este caso estudiantes de actuaría que sí iban a necesitar formación matemática. En este contexto sí había reglas no escritas, que era pues llevar cierto libro, llevar cierta plataforma digital y varias cosas que ahí se iban complementando. Estos estudiantes yo los tuve primero en cálculo diferencial y al siguiente semestre en cálculo integral. Entonces, cuando llegamos a cálculo integral, para ellos hay algo muy importante, que son las integrales impropias, porque se relacionan muchísimo con la parte de probabilidad. Entonces, ahí dije, este es el momento de aplicar mis conocimientos en educación matemática y ver qué hacen en la investigación y traérmelo para acá. Entonces, lo que hice fue hacer un diseño didáctico basado en lo que había leído en otros artículos y enfocado en las funciones de distribución. Entonces,
aquí lo más importante para mí era que lograran plantear la integral impropia a partir de un problema específico. E incluso me ayudé con un software de GeoGebra para poder realizarles el recurso y que se complementara muy bien. Ahora, para yo poder hacer esto, tenía que sacrificar un poquito de las clases, porque el tema de probabilidad en realidad estaba diseñado para 4 horas más o menos y yo le necesité invertir como 8 horas de mi clase. Es decir, prácticamente una semana, teníamos frecuencia 8 semanal, entonces yo le invertí una semana a esto. Al yo invertirle una semana de esto, obviamente tenía que sacrificar otros temas. Yo decidí sacrificar un poco de los temas que fueron referentes a la parte algorítmica de la integral para poderme centrar más en esta otra. Y aunque para mí fue poco tiempo, bueno, sí hubo así como cierto sacrificio de una cosa con otra. ¿Qué fue lo que sucedió en este contexto? Que mis estudiantes después ya no los tuve yo, y entonces cuando yo le pregunto a una maestra que ya los tenía en ese momento y le pregunto, maestra, ¿cómo van los estudiantes? No sé, me dice, pues no muy bien, la verdad es que no saben integrar bien, les está costando mucho trabajo. Y yo, ay, como maestra, yo le puse mucha atención, intenté darles todas las estrategias, etcétera. Y bueno, resulta que hablando con esa maestra me di cuenta que a los estudiantes no se les permitía el uso de calculadoras, que era una regla no escrita. Eso sí, no fue para mí como no uses calculadora ni computadora ni nada. Es decir, yo les enseñé todas las estrategias, pero también les enseñé software y también les enseñé otros recursos de cómo resolver integrales sin hacerlo a mano, ¿no? Entonces resulta que a los estudiantes en otras materias no los dejaban usar ni siquiera calculadora de nada. Y para mí fue impactante porque dije, no, pues mis estudiantes seguramente están fritos en muchos aspectos, porque sí me centré en, por ejemplo, en ese contexto me dijeron, pon mucho énfasis en las demostraciones, y me enfoqué mucho en las demostraciones, pero en todo momento mis estudiantes podían tener su calculadora a la mano sin importar. Ellos podían usar su celular, su computadora, lo que quisieran para resolver los problemas. En los exámenes sí me especificaron que era solo calculadora científica y respeté eso, pero fuera de ahí todo lo que pudieran utilizar era válido para mí. Entonces, en ese momento en que llegan a una clase donde necesitan plantear una integral impropia, la logran plantear, pero no les permiten uso de calculadora de ningún tipo, para mis estudiantes fue un gran conflicto. Es decir, yo en lugar de causarles un bien, les causé un mal, porque no fue solo una maestra. El problema es que todos los profesores a partir de ella no utilizaban uso de tecnología en la parte matemática. Ya cuando se metían en la parte financiera sí, sin problema, pero en la parte matemática no. Y pues obviamente en lugar de yo favorecer su aprendizaje, lo que hice fue atrasarlos de cierta manera un poco en sus clases. Ahora, no voy a poner a discutir quién está bien, si yo con esta parte en resolución de problemas o los profesores con la parte algorítmica. No quiero entrar en esa parte, pero realmente la investigación en educación matemática nos dice que nos enfoquemos en los problemas, en resolver los problemas, en plantearlo. Y esta parte algorítmica ciertamente tiene menos valor. Sin embargo, en este contexto institucional no fue para nada favorecedor. A pesar de que la investigación dice algo, el hecho de que los estudiantes solo están conmigo un año y después de ahí yo ya no sé nada de ellos, les causó un gran conflicto a ellos. La siguiente generación que tuve de nuevo con esta carrera, decidí nuevamente, ya tenía un diseño didáctico ahora más fortalecido en esta parte de probabilidad, pero decidí que tenía que ponerle igual atención a la parte algorítmica, porque si no los estudiantes no iban a poder avanzar, y en lugar de favorecerles lo que yo les estoy diciendo, les iba a dificultar las otras materias. Y entonces lo que decidí hacer fue darles una carga mucho más fuerte en la parte de las tareas, es decir, les dejaba 30 integrales y resuelve integrales. Al inicio de la clase resolvíamos integrales como robotcitos de cierta manera, pero
afortunadamente tuve el tiempo para seguir enfocándome a este diseño didáctico. Considero que esta dualidad entre la parte algorítmica y esta parte que yo pude darles como un pequeño destello de lo que para mí era el cálculo integral en su carrera, resultó mucho mejor. Los estudiantes avanzaron más en sus clases, etc. Entonces, en esta experiencia didáctica bajo un mismo contexto institucional, lo que pasó es que sí, tener en cuenta lo que dicen las investigaciones es muy importante, pero si tu contexto es rígido, no es posible trasladar algo que dice la investigación tal cual al aula. Tiene que sufrir modificaciones y tú tienes que buscar las estrategias para lograr como este balance entre una cosa y la otra. Y bueno, el siguiente contexto del cual les voy a hablar es un contexto muy rígido, en donde es una institución que tiene un esquema matricial. Los esquemas matriciales son, aquí están las carreras y por acá están los departamentos. Entonces tú tienes la carrera de Derecho, la carrera de Medicina, la carrera de Actuaría, la carrera de Matemáticas, y por acá tienes los departamentos, departamento de Filosofía, departamento de Matemáticas. Es un esquema que utilizan mucho en Estados Unidos y que desde hace algunas décadas se ha estado utilizando mucho más aquí en México. Entonces, en este esquema, el departamento de Matemáticas tiene a todos los profesores de matemáticas a su cargo y surte las clases a todas las carreras de manera transversal, es decir, no hay facultades. Y bueno, yo entré como profesora nueva en esta institución y llego a las primeras juntas y lo primero que me dicen es: en las clases llevamos este libro, para las clases durante las clases hacemos los ejercicios pares y se deja de tarea los ejercicios impares. Tienes que realizar de esta página este día y de este tema este día, y absolutamente todo calendarizado. Todos los ejercicios se tenían que ver, no te podías atrasar más de 2 sesiones con los estudiantes porque había 30 profesores haciendo exactamente lo mismo que tú y querían que todos los estudiantes tuvieran el mismo nivel. Y bueno, la verdad sí me sorprendió un poco, porque para mí a la institución que iba a entrar era una institución muy buena, de mucho prestigio, pero la verdad sí me asusté un poco porque me sentía como una traductora del libro. Es decir, aquí ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, y te tenías que llevar la clase haciendo ejercicios porque veías desde prácticamente aritmética hasta cálculo diferencial. Y bueno, en mi caso, para mí me tocaron estudiantes de administración y economía, y bueno, eran estudiantes súper heterogéneos de muchas carreras y prácticamente me dijeron: eso es todo. Pareciera un escenario como muy catastrófico, pero sinceramente no lo es. Es un escenario muy cómodo para un profesor, porque te dicen: vas a hacer estos ejercicios, tú los lees antes de llegar a tu clase, ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, aquí están las tareas listas y esto es lo que tenemos que hacer. Al día siguiente las revisamos y hasta ahí se acabó. Entonces, pues bueno, comencé con el esquema que me habían planteado. Comencé a dar las clases y vi que en efecto todos los profesores estábamos llevando exactamente lo mismo y que yo tenía que respetar eso. Así comenzamos y empecé a ver que estudiantes que eran de la parte económica me empezaron a decir: maestra, la verdad yo no quiero entrar, no sé por qué estoy en esta clase, yo sé todo esto, lo vi en la preparatoria, no tengo ningún problema con el álgebra ni nada. Y entonces fue cuando empecé a ver una oportunidad para que la investigación en educación matemática me ayudara en este aspecto. A mí me ha tocado trabajar mucho desde la parte de la investigación con el talento matemático y específicamente con la creatividad matemática, y tomé 5 estudiantes que eran los estudiantes que iban como hacia economía, que realmente eran estudiantes que se me aburrían mucho en las clases, y empecé a trabajar con ellos una secuencia didáctica en la parte creativa y específicamente en la parte de la flexibilidad, es decir, estar dando diferentes soluciones ante un mismo problema, que lo intentaba enfocar en la parte o administrativa o económica. Y les diseñé esta secuencia didáctica, eran como 7, 8 problemas de todo el semestre y les iba dando un problema. No tenía prácticamente nada de tiempo para atender esos problemas con ellos, era muy poco el tiempo en clase que tenía, pero les daba el problema, ¿no? Les decía: este es el problema, véanlo, era un problemita corto.
Y una vez que ya me iba con todos los demás estudiantes a ver los 100 problemas que teníamos que hacer en esa clase, regresaba con ellos, les pedía que me justificaran la solución, que buscaran otra solución. Y fue muy enriquecedor para mí porque estos estudiantes que a lo mejor eran un poco más destacados que el resto del grupo pudieron tener otro tipo de experiencia con la matemática. Sin embargo, sí me sentí muy frustrada porque los otros estudiantes no tuvieron esa misma experiencia. Esos estudiantes tuvieron la experiencia de la parte algorítmica 100% que se me estaba exigiendo. Si me preguntan, ¿tu solución fue la mejor? Pues no sé. La verdad no estoy segura de que haya tomado la mejor solución con ese grupo. Intenté respetar las reglas de la institución. Aparte yo era una maestra nueva, no me sentía con la comodidad de decir, oye, pero mira, las investigaciones dicen esto. No me sentía en esa posición y ya no di más clases en esas instituciones. Así que no les puedo comentar si trascendió o no lo que hice con esos estudiantes, pero sí les puedo decir que a pesar de tener un contexto institucional súper rígido, que sé que pasa muchísimo, sobre todo si das clases en secundaria, esto pasa mucho, tú tienes un plan de estudios que llevar día a día y prácticamente las secuencias ya están armadas, aún así hay un poquito que podemos tomar de lo mucho que hay en investigación en educación matemática y trasladarlo y poco a poco ir mejorando en esto. Afortunadamente, por ejemplo, con la parte de actuaría he podido ir evolucionando porque han sido los estudiantes que más he tenido a mi cargo. Entonces he ido evolucionando con los diseños didácticos centrados en la probabilidad, sin dejar la parte algorítmica para que en la institución no cause muchos problemas. Pero bueno, yo lo que espero primero es no causar dificultades en mis estudiantes por la concepción que yo tengo de la educación matemática en ellos. Y bueno, todo esto ahora, ¿cómo se traduce a esta nueva normalidad que estamos viviendo nosotros? Algo que me está sucediendo mucho en las universidades es que con la modalidad virtual que le llamamos, que es clases sincrónicas, es decir, que las universidades nos piden ver a nuestros estudiantes en Zoom de manera continua o en muchas plataformas, es que estos paradigmas tradicionales en donde el algoritmo es parte fundamental de la materia, es decir, no puedes usar calculadora, la verdad ya es un poco complicado porque ahora tienes al estudiante de un lado de la pantalla y tú no sabes si tiene calculadora, computadora, no sabes nada de él. Si en este nuevo contexto institucional seguimos centrando nuestros esfuerzos en la parte algorítmica, no va a funcionar. No va a funcionar porque tan simple es como tomarle una foto a algo y ya quedó el resultado correcto. Ahora lo que me está pasando es, Sadie, tus exámenes tienen que ser de opción múltiple y para mí es como, no, mis exámenes no son de opción múltiple, yo necesito ver los procesos de resolución de los estudiantes, etcétera. Y eso ahora me ha costado trabajo, como este nuevo contexto tiene que cambiar aspectos de nuestra vida, tanto en las instituciones como en nuestra práctica docente. Entonces me gustaría cerrar dando esta reflexión sobre, tenemos un contexto que no teníamos antes, que es la virtualidad, que nos empuja a utilizar la tecnología. No hay más, tenemos que utilizar la tecnología, estamos frente a la computadora todo el día. ¿Qué vamos a hacer? ¿Explotarla esa parte o seguir centrándonos y seguir intentando forzar lo que conocíamos antes en este nuevo contexto que no es tan conocido para todos nosotros? No sé qué opinen ustedes, cuáles han sido sus experiencias como profesores en este nuevo formato, pero realmente para mí ha sido como un poco de lucha entre quiero usar tecnología, la institución dice que tengo que hacer las cosas de la misma manera, pero ahora desde casa eso no se puede, no podemos hacer las cosas de la misma manera. Nuestro contexto es diferente y por eso hay que cambiar nuestras prácticas. Incluso si regresamos a las clases nuevamente, tenemos que estar preparados para otra situación así. Y bueno, espero que les haya gustado. Fue un gusto haber platicado de esto y espero sus comentarios por aquí para poderlos responder. Saludos. De nuevo, agradecemos a la candidata doctora Sadie Barraza por su presentación en este encuentro y a ti por tu atención.
Te invitamos a seguir interactuando con la conferencista y con los ponentes que participarán en este evento.